En estos momentos vamos a pasar directamente a los aspectos médicos de la mañana de hoy y vamos a comenzar por la radiología oncológica. Nuestro orador será Mahir Nayak, quien nos va a hacer una exposición de 10 minutos sobre la radiación. También convoco al escenario a la doctora Ana Patero y me gustaría que John Arlon y Pat Pantola, me gustaría que ellos se queden en el escenario también, por favor. Just click on the button. The green button. Oh, this one. Hello there, my name... Saludos, me llamo Behir David, soy oncólogo radiológico aquí en la Florida. Me enteré de esta entidad y a medida que leí más acerca de la entidad y todos los recursos que les dan a los pacientes ha sido muy maravilloso. No puedo imaginarme ver a un paciente con ese diagnóstico y no remitirlo a esta entidad para que pueda recibir apoyo, de manera que es una entidad asombrosa y tengo el privilegio de hacer uso de la palabra hoy aquí. Voy a hablar un poco acerca del papel del tratamiento radiológico contra el cáncer gástrico. No tengo ningún conflicto de interés por divulgar. Brevemente hablamos un poco de lo común que es. Lamentablemente es un diagnóstico común, hay como 28,000 casos y lamentablemente casi 11,000 personas mueren cada año a consecuencia del cáncer gástrico y a nivel mundial es un problema aún más común, es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial fuera del cáncer pulmonar. Y como muchos tal vez sepamos de los que estamos acá, hay variaciones regionales, hay países en que hay una mayor incidencia de cáncer gástrico, como el Japón, y es menos común en Estados Unidos, y eso también está correlacionado con la situación socioeconómica. El papel de la radiación, como inicialmente lo estableció este estudio importante llamado el grupo de McDonald, tomaron a pacientes con cáncer gástrico avanzado y cáncer de la unión gastroesofágico, lo operaron y no dejaron atrás ninguna célula cancerosa. La mitad de los pacientes lo observaron y la mitad de los pacientes recibieron inicialmente quimioterapias, seguida de quimiorradiación durante unas 5 semanas, seguido de más quimioterapia. Y ese estudio demostró que la radiación pudo mejorar tanto la supervivencia en general de los pacientes como la recaída libre, la sobrevida libre de recaída. Y esto ayuda al ser humano a vivir más. Sin embargo, está vinculado con mucha toxicidad gastrointestinal y hematológica. Voy a volver a ese estudio y hablaré más al respecto. He aquí otra imagen que muestra que la curva azul arriba muestra que cuando se recibía quimioterapia con radiación después de la cirugía se vivía más, y lo que se resalta en rojo señala que ya que la radiología es un tratamiento localizado como la cirugía, el objetivo de ese tratamiento ayuda a reducir el riesgo de una recidiva local o una recidiva regional, que es lo general, el punto general en que estaba el tumor. El mayor estudio que en realidad nos brindó otro tratamiento muy bueno del cáncer gástrico fue el estudio MAGIC. Antes que el paciente lo operaban, se le diagnosticaba el cáncer gástrico y la mitad de esos pacientes pasó directamente a cirugía. Otro grupo de pacientes, la otra mitad de pacientes recibió quimioterapia antes de la cirugía, todos los operaron y después recibieron quimioterapia después de la operación. Ese estudio también demostró que los que recibieron la quimioterapia antes y después de la cirugía tuvieron un beneficio de supervivencia a consecuencia del tratamiento, y en realidad toda una serie de grupos etarios y personas a quienes se les diagnosticó la enfermedad se beneficiaron de la quimioterapia antes y después de la cirugía. Uno de las críticas en cuanto al papel de la radiación ha sido esto. Vemos que hubo cirugía, vemos que hubo un beneficio, el cáncer ha vuelto donde estaba el tumor, pero el cirujano no estaba disecando adecuadamente los ganglios linfáticos, estaba
yendo a ese punto para eliminar los ganglios linfáticos. Entonces nos preguntamos si la radiación es útil. Eran pacientes de cáncer gástrico y se sometieron a una disección amplia de ganglios linfáticos. La mitad de los pacientes de estos pacientes recibió quimioterapia y otro grupo recibió un tratamiento semejante con otros fármacos. Recibieron quimioterapia inicialmente con radiación y después recibieron más quimioterapia. Y la lección fue que esto no fue un beneficio para que estos pacientes sobrevivieran. Hubo diversos subconjuntos en que pensamos que la radiación tal vez hubiese sido más beneficiosa si hay ganglios linfáticos implicados. Eliminaron 12 ganglios linfáticos y 4 o 5 eran cancerosos. Tal vez esas personas hubiesen recibido un mayor beneficio y también había ciertos subtipos. Un subtipo intestinal que tal vez se beneficiaría más del tratamiento por radiación y hay un estudio en marcha en que se examinan a pacientes que tienen ganglios linfáticos cancerosos para ver cuál es el beneficio de la radiación en estos pacientes. Ha habido muchos estudios tratando de examinar la inclusión de las dos formas distintas de tratar. Hay un grupo de personas que reciben el diagnóstico de cáncer gástrico, comienzan por quimioterapia, se les opera y reciben más quimioterapia, y otro grupo. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel de la radiación si todos van a comenzar a partir de la quimioterapia inicialmente? Así que este estudio examinó a pacientes que tenían cáncer gástrico y los aleatorizaron y se publicó recientemente. La mitad de los pacientes recibió inicialmente la quimioterapia y entonces los operaron y entonces recibieron más quimioterapia. Y otro grupo también recibió quimioterapia inicialmente y entonces se les operó, pero después de la operación les aplicamos más tratamientos locales en el punto donde extirparon el tumor mediante quimioterapia y radiación. Este estudio no demostró que la radiación de por sí ayudó a que las personas vivieran más, mostrando un beneficio libre de progresión, pero ha habido cierta preocupación acerca de este estudio en relación con la capacidad del paciente de poder terminar el tratamiento de quimioterapia después de haber recibido un montón de tratamientos antes de la cirugía y entonces se le hizo la cirugía importante para hacer la resección. He aquí un resumen. Y uno puede decir que agregar la quimioterapia adyuvante o aplicarle la quimioterapia antes y después de la cirugía sería un tratamiento aceptable para el manejo en general de cáncer gástrico. Esto es algo que se hace mucho y aquí se muestra que antes que a la persona se le opera, hay efectos secundarios del tumor cuando se le hace el diagnóstico. El cuerpo puede tolerar mejor algunos tratamientos, así que hay cierta experiencia examinando la aplicación de la radiación antes de la resección quirúrgica y se le da quimioterapia al paciente inicialmente y después otras radiaciones. Y después, ¿podría el cirujano eliminar todo con un buen margen negativo? En diversas ocasiones se hacen estos tratamientos y estos estudios demuestran que esto se puede hacer. Seguramente podemos mejorar la probabilidad de una mejor cirugía. Hay gente que se pregunta por qué hacemos la radiación y cuál es nuestro objetivo. Hemos averiguado a qué dirigimos el tratamiento por radiación. Y entonces hubo personas que lo recibieron y se preguntaron dónde volvió el tumor. Esos puntos en negro son trazados de los pacientes en relación con la anatomía del paciente. A partir de allí se diseñaba la radiación anteriormente. La tecnología ha mejorado mucho, pero tomamos radiografías más grandes y yo sencillamente, cuando me formé, tenía que leer acerca de cómo se trataban a estas personas. Pero se hizo un mapa de donde es los nódulos linfáticos, el estómago, pero era más rudimentaria en términos de la tecnología que teníamos para planificar la radioterapia. Entonces ahora estamos incorporando esto a todos los tratamientos y nos toma varias horas para hacer modelos del tratamiento de radiación y varias horas para planificar y aplicarlo exactamente individualmente al paciente. Si hay su riesgo, nosotros sí sabemos que hay recurrencia y nosotros paso a paso nosotros establecemos cuáles son las
áreas de los nódulos específicos que necesitamos en los cuales necesitamos enfocarnos, y esto nos permite un mejor plan de radioterapia. En esta fotografía hacia la izquierda, donde ven las áreas amarillas, es donde el estómago estaba en este paciente individualmente, y el rojo es todas las áreas del cuerpo que está recibiendo la alta dosis de radiación. Y esto es la diferencia entre dos personas cuando reciben radioterapia. En la derecha, el color rojo ha disminuido y nosotros pudimos enfocar el radiotratamiento, y esto quizás le da más posibilidad de tener menos efectos secundarios, y que el término a largo plazo de que tengan que vivir con estos efectos secundarios sea más corto. Esos son todas las presentaciones de diapositivas que tengo el día de hoy. Si tienen algunas preguntas, muchísimas gracias. Entonces vamos a abrir la sesión de conversación. Déjenme presentarles de nuevo a nuestro panel. Tenemos al doctor Batero, que es oncologista de tratamiento de radiación, y ustedes ya conocen a Pat y a Joan. Ellas son pacientes sobrevivientes. Y primera pregunta va a ser preguntas acerca de los tratamientos y los efectos secundarios, y después vamos a hablar con los pacientes desde la perspectiva del tratamiento. El doctor Botero, ¿cuál es la objetividad de tratamiento para el cáncer estomacal? Inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia. ¿Qué es lo que están tratando de obtener con la radiación? Muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es algo nuevo estar aquí con ustedes en la Fundación del Sueño de Debbie, y estoy sorprendida, y me van a tener mi presencia, sea presentadora o no, todo el tiempo. Estoy sorprendida que estamos empezando a hablar de radiación. Tenemos teniendo la presencia de los cirujanos y de los oncologistas médicos, así que es extraño un poco empezar con el tratamiento de radiación, pero diría que es muy localizado, cubre el tumor, el área donde solía estar, los nodos linfáticos. Entonces estamos tratando de prevenir o controlar el área local de la enfermedad, y la buena cosa es que la radiación no se da sola, y combinada con buena cirugía y combinada con esta nueva avance que es la inmunoterapia. Nosotros esperamos que la radiación todavía va a jugar su papel en el control local y regional del cáncer gástrico. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Nayak. ¿Usted pudiera describirme, por favor? Usted nos han dicho a nosotros que que necesitas radioterapia, y entonces como paciente me pregunta qué es lo que voy a tener que pasar. Hay una sesión de simulación, ¿pudiera usted describírmela y decirnos que el paciente debe esperar? Es una pregunta maravillosa, porque algunas personas se muestran en nuestro departamento y piensan que van a recibir la radiación ese día y no saben tanto acerca de la radioterapia. Pero un par de cosas en estas últimas dos diapositivas. Toda la anatomía es diferente para cada paciente, diferentes tumores, diferentes ubicaciones, diferentes nódulos. Así que tenemos que aplicar a cada individuo un tratamiento específico, de manera tal que hagamos un mapa de esa anatomía, y entonces eso nos permite en esta sesión que la persona reciba una tomografía axial computarizada, y esto nos permite localizar la región. La persona está respirando, se está moviendo, y nosotros vemos cómo la imagen cambia. También le damos algún tipo de contraste oral o intravenoso, y así marcamos el área de radiación. No necesariamente el área de la radiación, pero sino queremos asegurarnos que cada semana, cuando el paciente recibe subsecuentemente tratamiento, estamos localizando el área específica. La mayoría de los pacientes que reciben este tratamiento diariamente solamente les dura 15 minutos. Muchísimas gracias para invitarlos a todos. Estoy haciendo estas preguntas, pero estas son preguntas que fueron
presentadas por todos ustedes cuando ustedes se registraron. Así que estas son las preguntas a que ustedes querían preguntar, pero en la audiencia ustedes ven estas tarjetas azules. Si quieren escribir las preguntas allí, pueden hacerlo, pueden levantar sus manos y podemos escuchar sus preguntas directamente. Si levantan las manos, alguna persona de la audiencia tiene una pregunta en este momento. ¿Yo la tengo? No estoy en la audiencia, pero por favor, adelante. ¿Pudiera usted hablarnos acerca de el periodo anterior a la radioterapia? Hay algunas cosas que se deben y no se deben hacer en términos de la consumo, el consumo de alimentos. Algunas cosas que usted pudiera decirnos acerca de lo que podría negativamente impactar la radioterapia. Es maravilloso preguntar eso dependiendo del tipo de cirugía que haya sufrido el paciente. Alguna porción del estómago puede que haya sido removida y muchísima parte de la radiación que ocurre diariamente. Nosotros le pedimos a los pacientes algunas veces que no coman un par de horas anteriormente. Eso puede ser desafiante por el tipo de cirugía que pueda que hayan tenido y quizás esto tiene que ver con la cantidad de que vamos a cubrir en un día específico. No esperamos que haya ninguna reacción dermatológica, pero algunas personas aplican algún tipo de crema sobre su piel porque están tratando de prevenir algún tipo de reacción negativa de la radioterapia. Hay algunas preocupaciones con las náuseas a 40 o una hora anterior a la radioterapia. Algunas personas toman medicamento para esto. Esto es uno de los efectos secundarios del tratamiento. Esto todo tiene que ver con las cosas que las personas aprenden a reconocer y reproducir a medida que proceden en su tratamiento. Doctor Botero, ¿metástasis en diferentes órganos responden diferente a la radioterapia? Yo creo que es importante hablar acerca del papel de la radiación en los estadios tempranos metastáticos y en los estadios metastáticos ya en general para todos los cánceres, no solamente el estomacal. En el estadio 4, yo creo que en el pasado todo el mundo estaba pensando de la misma manera. Si tienes estadio cuarto es quimioterapia. Si no respondes, entonces vas al hospicio. Pero ahora es completamente, ha habido un cambio en esta mentalidad debido a la terapia encaminada al objetivo, a la inmunoterapia, pero también gracias a la radioterapia, porque en el pasado mandaron a un paciente a recibir radioterapia para que fuera un tratamiento paliativo. Era un balance entre 5, 10, 15 días de terapia, dependiendo. Era la metástasis en el hígado, en los huesos. Entonces, esto no es la mejor idea en ese estadio, ponerlos a pasar por la radioterapia. Pero ahora tenemos una radioterapia estratégica que dura solamente 3 hasta 4 tratamientos. Entonces, no voy a explicarle todas las variaciones, pero en Florida hay muchos hospitales académicos y universitarios, incluyendo los hospitales comunitarios, que tienen esta posibilidad de ofrecer esta terapia serotáctica previniendo que la radiación pase a muchísimos otros órganos. Entonces, hay un subgrupo de pacientes que tienen una limitada cantidad de metástasis. Esto se llama enfermedad oligometastáticas y nosotros ofrecemos para ellos combinación de quimio y radioterapia con esta terapia táctica que básicamente casi no tiene efectos secundarios, son mínimos o casi ninguno. Entonces yo creo que esta combinación de esos dos tratamientos ha hecho una gran diferencia en este subgrupo de pacientes en estadio 4, no solamente paliativamente o tumores que están creciendo rápidamente o una neumonía estructurada, dependiendo donde la metástasis está ubicada, pero son diferentes variaciones de este tipo de tratamiento para pacientes con metástasis limitadas que impacta la calidad de vida. Pero hemos visto algunos estudios que están traduciendo este tipo de terapia en un tiempo de sobrevivencia para el paciente. Así que
tengo la opinión que en general hay una gran posibilidad de chance para estos casos metastáticos. Bueno, estamos hablando también acerca de tatuajes. Doctor Nayak, ¿cómo estos tatuajes son utilizados en la radioterapia? Disculpe. Los tatuajes son básicamente una pequeña cantidad de tinta con una pequeña agujita que se le pone en el medio y en cada lado para alinear los láseres. Y eso significa que cuando el paciente llega al tratamiento inicial, ellos están alineados siguiendo sus tatuajes por los láseres. Esto asegura que el paciente no esté rotado, pero en adición tenemos en la mayoría de los centros haciendo un combing, tomografía axial, que es algo como que nadie se tiene que poner espejuelos. Este tipo de tomografía alinea mucho mejor el alineamiento. En las primeras etapas estábamos usando los tatuajes, pero ahora tenemos esta alineación y esto es a causa con esta nueva tecnología mínima cantidad de efectos. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en la audiencia. Yo soy sobreviviente de cáncer gástrico y discúlpeme que no registré alguna de esta información, pero cuando primero me diagnosticaron no me dieron la opción de radioterapia, pero ¿cuál es la norma? ¿Aplicar la radioterapia primero o quimio? Yo mencioné esto, que estos son dos paradigmas de cómo tratamos el cáncer gástrico. En el principio, cuando las personas reciben el diagnóstico, la mayoría de las personas se le da quimioterapia al principio, antes de la cirugía, y si las personas responden mejor, no necesariamente se le da radioterapia después de la cirugía. Por personas que a las cuales se le hacen la cirugía inmediatamente, algunas veces vemos factores de riesgo basados en el reporte de patología, y esto quizás nos conlleve a darle radioterapia, pero no es lo correcto o incorrecto darle radioterapia al paciente. Esa es una buena conversación que puedes tener entre el médico de radiación, el médico que le provee la quimio y el oncólogo. Es el mejor plan posible para cada individuo, paciente individualmente. Esto puede ser un debate que dure para siempre, quién y quién no recibe radioterapia, porque incluso en nuestras juntas multidisciplinarias diariamente nosotros discutimos cuál será el mejor plan de tratamiento para cada uno de los pacientes, y algunas veces ni siquiera nosotros estamos de acuerdo en qué. Típicamente radiación tiene una mala reputación porque los efectos secundarios que se causan al paciente después de haber salido de una cirugía o de una quimioterapia, muchas veces el paciente está en el proceso de recuperación nutricionalmente, y así empezamos ahí en ese momento la radioterapia. Proveemos entonces mucha más fatiga, náuseas, episodios de vómitos, así. Entonces, ¿cómo manejamos también los efectos de la quimioterapia, el bajo conteo sanguíneo? Entonces no tenemos un plan exacto, pero no pueden olvidar que radioterapia ha cambiado en los últimos 10, 15, 20 años increíblemente. Hemos progresado de tener 2 o 3 campos de campos de radiación, AP, anterior, posterior y lateral, a otras nuevas que se llama una sopa de alfabeto, de letras, y terapia de intensidad motiva. La tecnología ha cambiado tanto que esto transfiere a menos efectos secundarios, a mejor concentración entre objetivo a radiar los nódulos o el órgano específico, y esto significa menos efectos secundarios y mejor calidad de vida para el paciente. Así que creo que debemos ajustarnos cuando vemos al paciente específico, cuál de ellos se beneficia mejor en diferentes combinaciones, primero la cirugía o después, o la quimioterapia o la radioterapia. Entonces yo pienso que a pesar de que puedas estar en cualquiera de los estadios, 1, 2, 3 o 4, cada caso tiene que ser mirado como un paciente
individual, desempeño de este paciente y entonces establecer cuál es el mejor plan para el paciente, porque cada paciente es diferente. Puedes tener un paciente muy enfermo en estadio 3 o quizás otro muy saludable en estadio 4 que ha estado luchando por años la enfermedad. Y al final, no quiero repetir esto demasiado, pero creo que el estadio 4, nuestros pacientes de ese estadio tienen una gran esperanza hasta de cura en el futuro. Muchísimas gracias, doctora Botero. Y quisiera ahora hablar ahora con nuestros pacientes, ya que tenemos poco tiempo. Pat, por favor, ¿pudiera usted decirme un poquito brevemente acerca de su experiencia cuando recibió la radioterapia y los efectos secundarios y cualquier recomendación para otros pacientes? El problema que tuve después de la radiación, que como el doctor dijo, es que podría continuar 6 o 8 semanas de efectos secundarios, y ese fue mi problema. Yo creo que esa es una de las cosas cuando estábamos mirando algunas de las investigaciones de los riesgos a largo plazo de los efectos secundarios. Siempre le digo a mis pacientes, cuando terminaste el tratamiento el viernes, no vas a sentir que en el fin de semana se te quita todo. Depende de un par de semanas, quizás de la persona misma, a medida que pasa el tiempo, entonces empiezan a mejorarse más y más. Pero toma algo de tiempo y muchísimo tiempo a veces para que la persona se sienta mejor después de este tratamiento. John, a mí me dieron quimioterapia antes y después de la cirugía, y después me dieron quimio y radioterapia, y la razón fue porque mi report después de la cirugía no fue bueno. En un lado, cuando removieron mi estómago completamente, no obtuvieron un margen exacto de dónde estaba ubicado el esófago, y entonces él dice que él sacó el 98 signa anillo de células cancerosas, pero no todas ellas. Entonces me tuvieron que hacer un tatuaje, no el que realmente yo hubiera querido tener, pero para mí la radiación fue la peor parte de todo mi tratamiento. Me dijeron que no iba a sentir nada, que quizás 2 o 3 semanas después, porque tenía programado 5 semanas de radioterapia, pero en el primer mismo día empezó mi dolor, y hasta el día de hoy. Entonces me dieron radiación en un área muy grande debido a mi cáncer en mi estómago y mi área esofagial, y entonces enseguida me empezó el dolor. Yo mantengo un registro de todo y el dolor nunca se me ha quitado, no solamente el dolor, pero la fatiga, el cansancio, la cual ha mejorado. Todavía me queda algo, pero muy poco, pero el dolor fue muy importante, y la pérdida de peso de una talla 10 bajé a una talla 0, y eso fue por la radioterapia. De nuevo, nosotros sabemos que es malo en general, pero porque nosotros estamos mirando que esto desde el punto de vista de que nosotros somos la última línea de tratamiento para el paciente. Entonces, arriba de que el paciente no está desenvolviéndose muy bien con los tratamientos anteriores, tenemos entonces nosotros que darle un tratamiento adicional. Primero, la tecnología ha cambiado inmensamente. Segundo, usted necesita trabajar en conjunto, teniendo una muy buena comunicación con el paciente, el doctor, y con el oncólogo, pero también en conjunto con el otro personal, su enfermera, terapia de tragar sus alimentos, cualquier cosa que pueda proveerle confort al paciente. Y si tienes todos esos problemas, como por ejemplo náusea severa, esto debe ser algo a lo cual debe estar atendiendo desde el día número 1 hasta el final del tratamiento, y esto requiere mucho apoyo
hasta incluso una venoclisis cada 2 o 3 días. No debes esperar hasta que el paciente esté en la peor condición posible para hacerle algo. Tienes que prevenir. Es importante trabajar en conjunto como equipo de trabajo y esto es algo que debes estar revisando cuando estamos decidiendo a dónde ir a darte tratamiento. Esto no es un tratamiento fácil, especialmente cuando es un cáncer esofagial y gástrico. No estoy hablando acerca de los tratamientos de las áreas metastáticas, pero en su caso, usted es el caso típico que nosotros como médicos tenemos que mirar al paciente y saber desde el primer día que vas a sentirte muy mal, porque vas a estarlo recibiendo de 5 o 6 semanas, pero hay un alivio al final del túnel. Muchísimas gracias por sus comentarios. Hemos terminado nuestro tiempo se ha terminado. Muchísimas gracias al panel. Apreciamos sus observaciones.